A nuestros compañeros del Comité de Educación Financiera para que nos hablen de sus experiencias como autores en la materia y nos compartan consejos en el manejo de las finanzas personales. Bienvenidos. Tendremos a Juan Luis Ordaz, autor del libro Tu hijo puede ser millonario. Magnolia González, autora de A tomar decisiones, economía y finanzas para llevar contigo. Marcela Lembert, autora de Educación Financiera para México. Y Silvia Llorens, integrante del Comité de Educación Financiera, quien será la moderadora de este panel. Bienvenidos. Bueno, primeramente, sí se oye, ¿verdad? Primeramente quiero felicitarlos a nuestros panelistas por su doble contribución a la educación financiera de la población de este país, porque ellos activamente lideran el programa de educación financiera de sus propias instituciones en donde se desarrollan, de sus bancos, y además tuvieron el tiempo para escribir estos libros de educación financiera maravillosos. Se dieron este espacio, lo cual tiene un impacto muy positivo en el entendimiento de las finanzas personales desde edades tempranas, en donde realmente se construyen los pilares más importantes para manejarte y que te van a regir a lo largo de toda la vida del individuo. Entonces, en este contexto, me gustaría que cada uno de ustedes nos comenten cuál fue su motivación para escribir estos libros y después de este relato también que nos ayuden con los mensajes centrales de cada uno de sus libros para ver si las gentes que nos acompañan se animan a leerlos. Si quieren empezamos con Marcela. El libro es 1, 2, 3, Educación Financiera para Niños y Jóvenes. A ver qué, para que tenemos dos libros. Hay otro que es Educación Financiera para México. Excelente. Y la idea cuando hicimos estos libros fue porque obviamente como Bank of America pertenece al Comité de Educación Financiera, nosotros veíamos cada vez que teníamos reunión, la gente decía, yo tengo este producto, yo tengo esto, pero siempre eran una información aislada. Y nunca teníamos una idea qué estamos haciendo este gremio realmente y cómo nos damos cuenta de qué productos hay, inclusive para no duplicar, porque a veces queríamos nosotros apoyar la educación financiera a nivel de primaria, de secundaria, de prepa, bachillerato, universidad, y decíamos, ¿y qué tal que ya hay mucho por ejemplo, en primaria y no hay nada en secundaria? Entonces, se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un libro y pedimos que cada uno de los bancos escriba un capítulo diciendo qué productos y qué actividades tiene? Y también decidimos abarcar no solo el sector privado, el sector público y también al sector académico. Entonces, invitamos, ahí está el MIDE, está Conducef, está ABM, y lo que hicimos fue invitarlos y creamos un guión para que todas las preguntas, al momento que leyeras los capítulos, pudieras saber cuándo sacaron el producto, a qué público iba dirigido, cuál era el objetivo, cuál era el contenido. Entonces, esto permitió el objetivo de nosotros era dar una visibilidad a qué pasa con este sector gremial, qué programas tienen, y vimos por primera vez es que hay una gran diversidad de programas, de actividades, y vimos también una variedad en cuanto a lo que cada quien encontró, el medio que encontraron para hacer atractivo los contenidos. Habían desde cursos, talleres, habían cápsulas, habían juegos educativos, habían también obras de teatro. Entonces, esto fue muy interesante. Nosotros incursionamos en obras de teatro para la SEP porque vimos en un primer momento, salimos con cursos directos
y sentíamos, los niños casi que estaban dormidos, o sea, era aburrido. Hicimos obras de teatro al estilo Plaza Sésamo con un vertiente cómico, chistoso, inclusive desde el nombre de la obra era ¿Cuántas cuentas locas? Obviamente con la pandemia paramos de hacer esta actividad, pero vimos cómo había mucha creatividad, había mucha innovación y realmente nos dio la posibilidad de poder también entre nosotros conocer qué productos habían. Entonces, para nosotros resultó sumamente interesante hacer estos dos libros. Uno de ellos es programas en general de educación financiera, el otro está más dirigido a jóvenes y niños y también nos permitió nos puso de evidencia cuáles eran las áreas donde no había casi cursos o información educativa disponible. Entonces vimos también que de repente todo el mundo estaba en un mismo nicho y que habían partes que carecían de educación financiera. Básicamente, esto fue lo que nos motivó a hacer estos dos libros. Excelente. Ahora, si quieres, te damos la palabra, Magnolia, tu libro Muchas A tomar decisiones, economía y finanzas para llevar contigo. Muchísimas gracias. Sí, pues creo que la principal motivación fue el tema de divulgación y también el presentar estos conceptos de economía y finanzas que de pronto pues vemos muy lejanos, que solamente entienden los financieros y los economistas en su lenguaje, pues finalmente para ponerlos al alcance de la población, ¿no? De todos, de entender con ejemplos muy cotidianos que seguramente todos los días vivimos, ¿no? Y creo que en realidad, ya de forma personal, lo que me llevó también a pues contar esta bonita historia a través de este libro, pues fue una anécdota de la infancia, en donde, bueno, pues finalmente en los años 90 yo escuchaba pues, las noticias con mi mamá y mis papás en las mañanas, y escuchaba este tema de la inflación y que los precios, bueno, los precios, era alza de precios, y veía agobiada a mi mamá, a mi papá, por este tema. Y un día recuerdo que le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿por qué, o sea, si los precios, o sea, el aumento de precios, ¿no? Es tan malo, ¿por qué el presidente no hace algo, no? Él podría hacer algo, ¿no? Entonces, pues era, la verdad, muy pequeñita, pero recuerdo todavía, ¿no? Muy bien esa pregunta y recuerdo la reacción de mi mamá. Pues fue como, ¿y tú por qué me estás preguntando esto, no? No me supo qué contestar, la verdad. Simplemente fue como, pues no sé, ¿no? Y tiempo después, o sea, no me voy a alargar, en la prepa, cuando yo estaba viendo, bueno, pues qué estudiaba, ¿no? Me encontré con un libro de economía, se llama, todavía guardo ese libro que se llama Economía para Todos. Y en ese libro encontré la respuesta que finalmente yo me hacía a los 8 años, o le hice a mi mamá a los 8 años, de qué era la inflación y por qué se presentaba la inflación. Y dije, wow, o sea, en este libro están las respuestas que en algún momento me pregunté. Y yo dije, oye, ¿por qué esto no lo sabe la mayoría? ¿No? Bueno, finalmente estudié economía y la historia de mi vida me llevó a colaborar con el MIDE. A veces uno a lo mejor de forma inconsciente, o bueno, yo creo que de forma inconsciente empecé a buscar esas respuestas y también la forma de cómo ayudar y cómo llevar este conocimiento a la demás gente, ¿no? Y a decir, bueno, ¿cómo se puede hacer esta divulgación económica y financiera? Y tuvimos la oportunidad, bueno, de participar en este proyecto, que fue un libro muy bonito con la editorial. Y para mí fue como, wow, ¿no? Ahora tengo la oportunidad de escribir algo y compartir algo de lo que sé, pues en un lenguaje sencillo y que a mí me hubiera gustado que me lo explicaran a los 8 años, a los 15 años, ¿no? Cuando tenía esa pregunta. Entonces, esa es mi inspiración, no solo para el libro, sino para mi trabajo y todo lo que hago todos los días en temas de educación financiera. Excelente. Una niña precoz y muy inteligente. Muy curiosa. Y Juan Luis, tu libro, tu hijo puede ser millonario, tu hijo o hija puede ser millonario, millonaria. ¿Cómo formar los 3 pilares financieros para lograrlo? Cuéntanos. Gracias Silvia. Bueno, también, primero, en México hay una estadística que a mí no me gusta, es que
bueno, más de 7 de cada 10 personas que nacen en la pobreza, ahí van a morir. O sea, la mayoría de las personas que nació en una situación complicada, ahí se queda. Yo hace 18 años trabajaba en la refinería de Minatitlán, Veracruz, como obrero. Hace 18 años era obrero. Y mi sueño de niño siempre era tener una casa a la que no se le metiera el agua cuando llovía. Yo vivía en una casa de lámina, allá en Veracruz, pues hace mucho calor. Y yo siempre decía, bueno, ¿por qué no podemos tener una casa diferente? ¿Por qué no podemos tener una casa a la que no se le mete el agua? Nada más que teníamos que mover las camas y cuando caía, y sobre todo en las noches, a veces nos mojábamos todos. Y era una casa muy pequeña. Y ese era mi sueño. Yo decía, yo quiero tener una casa nada más con que no le caiga agua. Y ya, era lo que yo buscaba. Y me fui preguntando, hoy, ahora que ya no tengo, bueno, ya tengo varias casas, de hecho, me preguntaba, ¿qué ocurrió en mi caso? O sea, ¿por qué logro romper esa estadística que la mayoría de las personas no lo logra? ¿Qué pasó en mí? Me preguntaba, y básicamente fue que mis padres me ayudaron a formar uno de esos 3 pilares de los que hablo en el libro. Los 3 pilares tienen que ver ya hace rato decía Gabriela Zapata, con el ingreso. Eso es importante, ¿no? O sea, si no partimos de eso, pues, un segundo pilar tiene que ver con cómo administro lo que llega de dinero, y un tercer pilar es cómo lo multiplico. El segundo y el tercero apenas aprendí tarde y voy apenas aprendiéndolos. Ya con mi hijo, por ejemplo, él ya invierte en la bolsa, ya estamos trabajando. El tercer pilar tiene 7 años, él también ya publicó un libro, se volvió bestseller, ganó mucho dinero y lo dona, por ejemplo, a niños con cáncer. Y por eso hablo de que si podemos realmente, o sea, yo creo muchísimo en la educación financiera, que realmente puede transformar vidas. Esto de que dicen, oye, es que si naces pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, es tu culpa. No es cierto. O sea, se requiere tener esas herramientas que realmente te ayuden a poder salir de esa situación. Y si no las tenemos, por eso muchas personas desafortunadamente se quedan en esa situación. Y yo lo que busco con ese libro es compartir estas herramientas que yo tuve un poquito, porque mi papá pues solamente estudió la primaria, y bueno, yo trabajaba desde niño, y todo eso fue lo que en realidad en mí influyó. Bueno, yo generalmente está muy correlacionada la educación de los padres y los hijos. Los padres llegan a estudiar los hijos llegan a estudiar generalmente un nivel más que los padres. Si el padre tiene o la madre tiene primaria, el hijo va a estudiar a lo mejor secundaria, pero ahí se va a quedar. Y yo, por ejemplo, ya llegué a un doctorado y logré romper como esa brecha, pero me fui preguntando qué fue lo que hizo, y básicamente es que he logrado o he ido formando, porque todavía les digo, todavía me falta mucho, pero he ido formando parte de esos 3 pilares. Y una persona que logra formarlos, no solamente ya compite, por ejemplo, por un puesto de trabajo, sino que ya puede generar. Hoy con mi esposa, pues ya generamos también empleos, tenemos una escuela también, ya podemos hacer algunas otras cosas, ya podemos contribuir de otra forma, y creo que eso puede realmente cambiar al país, y pues eso es lo que yo quiero dejar, y por eso hice este libro. Gracias. Maravilloso. Gran ejemplo de superación, discernimiento y logros. Está increíble. Y Marcela, yo soy fan de Plaza Sésamo. Revelo mi edad con eso, pero está padrísimo. Bueno, muy interesante lo que los inspiró a convertirse en autores de estos libros, y más interesante aún el contenido de sus propios libros. Entonces yo creo que realmente le despertaron el interés a las gentes que nos están acompañando ahorita a leerlos, el deseo de leerlos les va a ser gran
gran bien en su patrimonio y el de sus hijos. Ahora bien, para acabar de explorar estas aristas de su autoría, me gustaría que nos platicaran o que nos expusieran cuáles han sido las experiencias más relevantes con sus lectores después de la publicación de sus libros. Si quieren, aquí empezamos con Magnolia, que nos platiques un poquito de sus experiencias. Pues mira, recuerdo una que dando unos talleres como parte de un programa de museos, ¿no? Dábamos talleres a jóvenes, justo de finanzas, de educación financiera. Y entonces en esa ocasión recuerdo que al final uno de esos jóvenes se acerca conmigo y me dice, oye, pues muchas gracias, porque pues yo leí el libro y bueno, ahorita complementado con el taller, pues yo lo que quiero estudiar es economía, ¿no? Era un joven también, parece que estaba en la prepa, en la secundaria, no recuerdo, pero dice, yo lo que voy a estudiar es esto, porque pues quiero saber, quiero seguir conociendo, quiero seguir aprendiendo. Y pues para mí fue un gesto muy bonito, pero también representa mucho de pronto no sabes a quién le hablas ni hasta dónde vaya a llegar, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé el hecho de poder inspirar a alguien a estudiar estos temas, ¿no? Y creo que, bueno, pues es la anécdota que yo recuerdo más, ¿no? Y bueno, pues si ese jovencito anda por ahí, pues desearle el éxito y también ojalá que sí, ¿no? Que siga estudiando y también, o sea, y entrarle a estos temas y a los demás que creen que la economía y las finanzas solo son para los que les gustan las matemáticas y tal, decirles que no, o sea, simplemente es algo que manejamos todos los días, el dinero, los conceptos que vamos escuchando todos los días, ¿no? Desde el ama de casa que toma justamente estas decisiones de, oye, ¿cómo voy a gastar esta semana? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Qué pago? La luz, el teléfono. Eso es hacer economía. Entonces, no es un tema ajeno y bueno, pues finalmente para mí me queda claro que estos temas nos interesan a todos, estamos dentro de ellos y bueno, pues finalmente seguir invitándolos e inspirando a que puedan acercarse, ¿no? a estos temas. Claro, parece pequeña la semilla, pero es una gran semilla, ¿no? Se convierte en un gran resultado y muy inspirador. Juan Luis. Gracias, Silvia. Bueno, yo he visto algunos, me han escrito también varias personas. El libro, por ejemplo, se vende ahí en algunas plataformas de estas digitales y aparece con estas 5 estrellitas de 5. Y algo que me da mucho gusto, pues son los comentarios que muchas personas mencionan ahí. Bueno, ahí los pueden checar. Y uno que recuerdo también es que había una persona que decía que, por ejemplo, había leído algunos otros libros y hay una estadística, por ejemplo, que generalmente vamos a aplicar alrededor del 1% de lo que las recomendaciones que seguimos en los libros. Pero ella lo que decía es que, pues justo había leído varios y le costaba esta aplicación, pero ahora que había leído este libro, pues lo empezó a aplicar con su hija, si no recuerdo mal, o hijo, pero hija me parece, y señalaba que pues empieza a mejorar también sus propias finanzas. Creo que ya se me acabó el tiempo. Pero No, para nada. Para nada. Y entonces justo hablaba de eso, que empiezan a mejorar. Y bueno, varias personas que me han escrito también directamente, pues me han pues felicitado o agradecido por esto. Y creo que, como bien dices, a lo mejor con una persona que logremos hacerlo, pues creo que es muy, muy gratificante poderlo escuchar, poderlo recibir. Y creo que es cuando uno dice, bueno, realmente vale la pena esto, haber hecho esto, vale la pena todo eso que hacemos, vale la pena este trabajo que estamos haciendo hoy, este congreso que estamos haciendo, vale la pena que se hable de todos estos temas, vale la pena ir de repente a comunidades apartadas a hablar, porque digo, muchos de aquí lo hemos hecho.
que conformamos el Comité de Educación Financiera de la ABM, pues realmente creo que eso es lo más gratificante, poder dejar, a lo mejor dejamos una semillita pequeña, pero ya dejar esa pequeña espina, creo que es lo más valioso de este trabajo, y también pues creo que eso es lo que más nos llena. Y es que rompen estos tabús y estos conceptos de que es difícil, es imposible para nosotros. Ustedes están con estas contribuciones rompiendo todas estas barreras y los felicito por ello. Marcela, tus experiencias. Bueno, en esto de las experiencias relevantes, fueron muchas las experiencias. Estos 2 libros lo hice en alianza con la Universidad Anáhuac y tuve la oportunidad de ser invitada a muchos foros y conferencias, cursos, talleres, paneles, tanto en México como en América Latina. Entonces, platicando con la gente joven, primero me di cuenta de los intereses de ellos. Después, ellos mismos hacían comentarios como, oye, Marcela, ¿no sabes algo sobre? Me interesa mucho la parte de emprendimiento. Entonces me llamó la atención a tal grado que empezamos a desarrollar cursos, programas, cosas dirigidos a emprendimiento para jóvenes en alianza con la Anáhuac y capacitación y mucho apoyo. ¿Por qué? Porque hay un fuerte desempleo. La papa caliente en América Latina es el desempleo en jóvenes. Entonces, realmente no hay empleo para todos los jóvenes y ni va a haber. Entonces, ya hay gente muy talentosa que puede tener ahí una ventaja muy grande en usar este talento y abrir negocios. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, interesante, en Estados Unidos, tú preguntas a un joven qué quiere ser cuando sea adulto, cuando termine sus estudios, la mayoría dice que quiere emprender. En México, en América Latina, la mayoría de la gente dice, yo quiero un trabajo muy bien pagado y un puesto muy alto. O sea, nadie quiere empezar de abajo. O sea, estamos ahí y te vas dando cuenta de muchas temáticas y necesidades que hay en esta población. Sí hay interés, hay mucho interés en el área de educación financiera, pero hay este tema que es fuerte. Otra cosa es el libro, fíjate, el libro no es actual, es un libro que se hizo en el 2012, el primero, 2015 el segundo, pero también me permitió ver que los jóvenes estaban muy metidos ya con la tecnología. Y entonces planteé a la Anáhuac, ¿por qué no hacemos una versión digital? Hicimos una primera versión digital de un curso de educación financiera para jóvenes de preparatoria y universitarios. Hicimos este curso, lo estuvimos distribuyendo y lo fuimos puliendo y por fin en el 2018 decido hacer con la Anáhuac un curso totalmente gratuito de educación financiera y totalmente digital, 100% digital. Y en el 2019 tenemos este curso en la mano y empiezan el tema de que la plataforma, que es el otro, y fuimos puliendo y cuando empieza la pandemia, para suerte nuestra, lo teníamos en las manos. Entonces, toda esta interacción con los jóvenes a partir del libro nos fue guiando hacia dónde movernos. Y por último, algo que también para mí fue muy significativo en esta experiencia con los jóvenes, se acercaban gentes, puro grupo de mujeres, Marcela, ¿y para mujeres qué hay? Indígenas, oye, ¿qué hay, Marcela, qué hay? Y yo buscaba, y pues no es tan fácil. Para la población con discapacidad, para comunidad LGBT, para indígenas, para migrantes, realmente no hay productos, no hay cosas tan diferenciadas. Y entonces, toda esta parte que venimos trabajando de emprendimiento, creamos durante la pandemia capacitación y era para grupos de indígenas, grupos, o sea, para dar a migrantes, a personas con discapacidad, y esto nos ha permitido hacer un trabajo mucho más efectivo y promover la educación financiera
y el emprendimiento de una forma mucho más adecuada al público y que sabemos que va a causar un impacto. Y creo que el libro, o sea, ayudó a los otros bancos y desde a todos que estaban en el libro a saber qué hay, qué no hay, qué hace falta. Y esto creo que fue algo muy positivo dentro de esta experiencia con los lectores. Ellos mismos nos decían qué querían, qué hacía falta. Ayudaste a mapear A mapear. estas carencias o necesidades y llevaste la educación financiera también desde las edades tempranas hasta un emprendimiento ya de pequeños negocios o grandes negocios. Empiezas. Hicimos para los niños de primaria obras de teatro, para primaria sobre educación financiera. Para secundaria hicimos una obra de teatro, pero que era para emprendimiento, motivarlos al emprendimiento. Para jóvenes, toda esta parte del curso digital, que fue un hit. Y para la gente, adultos mayores, hicimos talleres, porque ellos necesitan más de este contacto directo, ¿no? Es que es muy importante el medio, cómo transmites esta educación financiera que sea el adecuado para el tipo de público al que va dirigido y sobre todo, como tú dices, hacerlo más asertiva esta educación con la especialización, Claro. ¿no? Para jóvenes, adultos mayores, todo esto. Muy interesante, de verdad, ustedes, grandes aportaciones. Y finalmente, para finalizar este panel, no puedo dejar de soslayar el hecho de que estamos viviendo justamente ahora tiempos muy polémicos sobre la importancia de desarrollar diversas capacidades de aprendizaje desde la niñez. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre la idea de introducir la educación financiera en el plan de estudios de la educación básica y media superior? Empezamos con Juan Luis, si quiere. Gracias, Silvia. Yo pienso, y bueno, ya nos presentaron algunos o comentaron algunos estudios que justo dan muestra del efecto que puede tener el dar educación financiera desde las escuelas. Yo aquí voy a meter un poquito de polémica. La educación financiera es particular, porque cualquier disciplina, vamos a decir, yo quiero aprender a nadar, entonces voy a una escuela y ahí me pueden enseñar, una escuela de natación, me dan la teoría y me dan la práctica. Yo quiero ser médico, voy a una escuela de medicina y ahí me dan la teoría y me dan la práctica. Yo quiero aprender sobre el dinero, puedo ir a una escuela, ahí me van a dar únicamente la teoría. La práctica me la van a dar en casa. Ahí es donde se utiliza el dinero, ahí es donde veo cómo se ocupa. Los estudios de la propia OCDE muestran que 90% prácticamente de todo el comportamiento financiero que tiene una persona se adquiere en casa. Prácticamente la forma en la que, y a veces se comentaba en la mañana, que no se habla de dinero en las casas, pero sí se enseña sobre el dinero. Y tradicionalmente se enseña de forma negativa sobre el dinero. Tradicionalmente nos van a enseñar que tener dinero es malo y vamos a escuchar frases que muchas veces ocupamos los adultos, que yo creo que son frases para justificarnos, porque a los adultos no nos gusta cometer errores, bueno, y así crecimos, ¿no? Entonces, para justificarme, yo digo, bueno, pues soy pobre, pero soy honrado, ¿no? Y digo, pues es que porque ellos adoran el dinero, pues por eso, pues a mí esas cosas no me interesan, ¿no? Pues, luego no tenemos para pagar la renta y ahí andamos, ¿y dónde saco? Y entonces, generalmente eso va haciendo que se vaya creciendo con una connotación negativa sobre tener dinero. Todo eso es a lo que yo le llamo el primer pilar de la riqueza financiera. Se va formando y entonces cuando soy adulto digo, bueno, sí tengo, pero poquito, porque como que eso es malo, ya me dijeron que tener dinero era malo.
Y entonces, todo eso lo fui aprendiendo en casa. Entonces, ya posteriormente en las escuelas, el 10%, en alguna, con la familia, con los amigos, voy a obtener ese 10% que seguramente me puede ayudar a cambiar. Pero creo que donde, o sea, sin duda alguna, sí ayuda, o sea, el hecho de que se pueda introducir en las escuelas esta información. Pero donde creo yo que podemos tener más impacto es si precisamente le damos esta información a quien educa financieramente, a quienes son realmente los maestros del dinero. Los maestros del dinero son los padres de familia, son los abuelos, son los tíos, son todas las personas que tienen a su cargo a un ser humano o que influyen en la educación de una persona. Ahí es donde están los verdaderos maestros del dinero y creo yo que ahí es donde podemos tener el mayor impacto. O sea, esto no quiere decir que no se debe de hacer en las escuelas, desde luego esto hay que hacerlo, es fundamental, pero nuevamente, donde vamos a poder trabajar más, donde podemos tener más impactos precisamente en los hogares. Si lo hacemos en las escuelas, únicamente estamos trabajando precisamente la teoría. La desventaja que tiene el dinero o aprender sobre el dinero es que no nos pueden dar la teoría y la práctica en la misma escuela, a diferencia de lo que ocurre prácticamente en cualquier disciplina. Se nos da la teoría y ahí mismo se nos da la práctica, pero en el dinero no. En el dinero donde está la práctica es en casa. Ahí observamos, ahí aprendemos, ahí vemos si los padres se endeudan, si todos los comportamientos que se tienen, qué se habla, qué se dice, qué se escucha, qué se ve, qué se hace con el dinero, todo eso se ve prácticamente en las casas. Y entonces por eso creo que donde podemos incidir de forma más importante es precisamente ahí, que desde luego se tiene que hacer en las escuelas, sí, esto es importante hacerlo. El impacto, creo yo, pues es relativamente, pues no es tan elevado como quisiéramos, precisamente porque la práctica donde se tiene es en casa. O sea, creo que un programa más amplio podría ser que que lo hiciéramos en las escuelas, pero que lo complementáramos haciendo acciones precisamente para quienes educan en casa, que son los maestros del dinero, que son precisamente los padres de familia. Muy importante este acompañamiento de la educación formal con la educación en casa y sobre todo invita a los padres de familia, a quienes tienen esa responsabilidad de educar, a que se eduquen ellos mismos, ¿no? Para poder transmitir mejor estos conocimientos. Magnolia, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo veo 3 lugares importantes para estos temas. Uno, por supuesto, es la familia, porque finalmente es ahí donde pues uno desde pequeño está observando cómo se gestiona el dinero, qué compran, qué no compran, qué se prioriza y qué no se prioriza, ¿no? Yo siempre digo que los mejores maestros de economía que tuve o que he tenido han sido mis papás, porque pues finalmente ellos con sus conductas me enseñaron muchas cosas de cómo gestionar el dinero cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando pues finalmente hay diferentes momentos en la vida, ¿no? Sin embargo, también lo que creo es que, o sea, eso es por una parte, y sobre todo esta parte de las creencias, ¿no? Pues yo no sé si en sus casas o no sé, en algún momento escucharon que, pues en la mesa no se habla de dinero, ¿no? Que esa es una de las principales barreras también en casa. Entonces yo digo, bueno, pues si en la mesa no, pues nos pasamos a la sala o al patio, pero sí hay que hablar de dinero, ¿no? O sea, eso es bien importante, ¿no? Porque de pronto también es una creencia que traemos, una barrera que nos impide llegar a las personas. A lo mejor tú puedes ir a un taller de educación financiera, pero si llegas a casa y no quieres hablar de dinero con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, es difícil, ¿no? Entonces desde ahí, desde cuál es tu percepción del dinero, y eso es en la casa. La otra creo que también es muy fundamental la parte de la escuela. ¿Por qué? Porque en la casa puedes aprender esto, pero la escuela te puede dar también conocimientos complementarios.
¿A qué voy? Por ejemplo, yo recuerdo que, no sé, pues en la carrera a mí me enseñaban a llevar presupuestos nacionales, cuentas nacionales y te hablaban de un chorro de contabilidad, pero nunca me hablaron de cómo llevar mi contabilidad, de cómo hacer mi presupuesto, ¿no? Eso pues lo aprendí ahí más o menos por otros lados, porque en ese momento la educación financiera, pues quién sabe qué hubiera sido, o sea, no se hablaba de eso, entonces sí creo necesario que estas herramientas, ¿no? Sobre todo los jóvenes también, que van a entrar en el mundo laboral a gestionar su dinero, se van a enfrentar con que les van a ofrecer una tarjeta de crédito aquí, allá, pues las tarjetas de crédito no vienen ni con instructivo, ¿no? Y entonces uno las agarra y ¿qué va pasando? Que vamos aprendiendo, pues ahora sí que con la experiencia y a veces te puede ir bien y a veces no. Entonces esas herramientas también, ¿no? Y a esto voy con el último lugar o el agente que veo también importante en participar, pues es la banca, definitivamente, ¿no? No nada más es el hecho de vender o colocar productos, sino colocarlos con educación financiera, como les decía, con el instructivo, ¿no? Oye, te voy a dar un crédito hipotecario, ¿cómo funciona? Te voy a dar una tarjeta de crédito, ¿cómo funciona? Oye, y un CETE, o sea, tenemos que participar en realidad todos, ¿no? Desde la persona hasta a nivel macroeconómico también. Excelente. Marcela, tú que tienes esta perspectiva internacional, cuéntanos. Bueno, antes de hablar de esta perspectiva internacional, quiero decirles, yo nací en Brasil, y en los años 60 no se hablaba de dinero. Yo en mi casa viví, o sea, jamás se habló de dinero, yo nunca supe de dónde venía, qué se hacía, cómo se hacía dinero, y era un súper tabú. Yo fui una gente que carecí de educación financiera toda mi vida, y aparte no era para un tema para mujeres. Entonces, a los 17 años vengo a vivir a México y también aquí en mi casa se vivía el mismo tema. Este es un tema tabú, así que ya ni vamos a hablar de que si en la casa es importante o no. Es crucial y es obvio. Pero voy a hablar yo llevo más de 20 años con una relación excelente. Yo he trabajado en gobierno y he trabajado en la iniciativa privada, he trabajado en UNICEF, en un organismo internacional, y de todos los lugares que he estado, yo siempre he insistido con todos y principalmente con CEP, de la importancia de que exista en el currículo en educación financiera. No hay un país en el mundo que pueda tener un buen desarrollo si su población no tiene educación financiera. Y ni voy a mencionar investigación porque llueve, hay muchísima evidencia. Pero aquí hay una cosa que me llama la atención. Estoy muy contenta que ahora, por primera vez, la SEP empieza a decir y dice, vamos a incluir, va a estar en el currículum, y tengo entendido que va a estar desde primaria hasta adelante, hasta universidad. ¿Cómo lo van a hacer? Desconozco ahora el proceso, pero como les comento algo, yo fui a Sesame Workshop, los dueños de Plaza Sésamo, que era un programa para la gente muy joven que nos oye, que no fueron de esta época. En los años 60, 70 no existían preescolar en América Latina y tampoco en Estados Unidos. El programa de Plaza Sésamo era hacer un preescolar por televisión para subsanar la ausencia del preescolar, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo. Y resultó que fue una herramienta maravillosa, porque la televisión está en todos los hogares y ellos hicieron como un experimento, dijeron, vamos a experimentar. Sesame Street, gran parte de su éxito él fue el primer organismo o centro o instituto que demostró al mundo que la televisión, aparte de entretener, podía educar. Y esto fue un cambio impresionante en la historia de la televisión, porque crean Sesame Street y deciden que este producto no puede ir tal como está a todo el mundo, porque se fue a todo el mundo. Lo que hicieron de una forma muy inteligente fue crear coproducciones con cada región del mundo y con cada país para distribuir. Seleccionaron México para hacer la versión hispana del programa, que iba a entrar
en 18 países en América Latina. Solamente Brasil tuvieron que hacer una versión especial porque hablan portugués. Pero algo que me llama la atención es la educación financiera en Estados Unidos existe desde preescolar. ¿Y quién la empezó a iniciar? Plaza Sésamo, Sesame Street. ¿Se acuerdan? Algunos aquí han de acordarse de un moped, el más famoso, Elmo, el monstruo chiquito rojo, simpaticísimo. ¿Ustedes se imaginan a Elmo dando clases de educación financiera a preescolar? Era la cosa más divina del mundo. Inclusive hay segmentos de él con Whoopi Goldberg hablando del dinero y hablando de las finanzas con una naturalidad, con un sentido de humor absolutamente maravilloso. Y si tú ves en Estados Unidos, la gente dice, a los niños de primaria no les interesa estos temas. En Estados Unidos, como yo les decía, están muy orientados a emprender. Cualquier niño de primaria en Estados Unidos ya ha hecho esfuerzos para ganar dinero, ya sea lavando el coche y cobrando, cortando el pasto del vecino, dando clases de algo. Hay, bueno, infinidad de cosas, vendiendo galletas, vendiendo afuera de su casa limonada. Y esto lo vemos en todas, inclusive en las películas de Canadá, de Europa. Los niños son muy activos y les interesa el dinero, les encanta la idea de tener dinero, les encanta la idea de ahorrar dinero y poder comprar algo. Oye, voy a comprar mi patineta. Y en Estados Unidos aparte tenían un componente ahí muy interesante que es crear también responsabilidad social. Si tú tienes dinero, tú puedes hacer algo por tu comunidad. ¿Sí? Y tú puedes aportar a la Cruz Roja, tú puedes aportar a un centro para niños de la calle, tú puedes ayudar en un caso de un desastre, que hubo una inundación, algo así. Y entonces, a mí no me queda duda que vamos tarde en este tema. Estoy muy feliz de que la SEP realmente decidió incorporar educación financiera. Creo que va a ser un impacto muy, muy positivo para México y soy totalmente a favor de que lo antes posible ahí estén estos contenidos. Yo creo que esto crean desde pequeños una visión positiva del dinero. O sea, ahora que hablabas de creencias, tenemos que cuidar mucho las creencias sobre dinero, las expectativas, porque cuando tú hay miles de estudios sobre. En psicología, mi base es psicología. Cuando tú tienes creencias negativas, si yo tengo creencias negativas sobre el dinero, expectativas bajas que nunca voy a tener dinero, atribuciones que el dinero me llega no por mi esfuerzo, siempre viene de afuera, si sumo la creencia, la expectativa, las atribuciones, esto va a dirigir mi conducta y nunca voy a hacer un esfuerzo y creer que yo merezco tener dinero. El resultado es que siempre voy a fracasar. Lo que tenemos en nuestras manos, la capacidad de vender a los niños un modelo positivo sobre la economía, sobre el dinero, y si tú creas en los niños una creencia positiva, una expectativa alta, atribuciones internas, yo gano el dinero porque yo lo puedo ganar, porque depende de mí. No depende de la Virgen de Guadalupe, no depende de mi papá, no depende de que saque la lotería y me saque de la suerte. No depende de la suerte, depende de muchas acciones que yo tenga en mi vida, a lo largo de mi vida, ¿no? Y es importante tener ahí, también sean los niños a tener un plan de vida, un proyecto que realmente le dé sentido a su vida. La mayoría de los niños hablan, ay, yo quiero tener dinero, yo quiero tener un puesto alto, yo quiero ser el dueño de la empresa. Pero realmente, ¿qué tan aterrizado está esto? Necesitamos hoy por hoy tener gentes y educar a los niños para el mundo que es ahora. Es un mundo que no es fácil, tienen que aterrizar. Y otra cosa, hay que crear estas expectativas y estas creencias positivas y ver que es posible. Aquí hay 2 libros aquí que hablan de esto. ¿Se puede? Sí se puede. Y tenemos que realmente dar educación.
La SEP puede ayudar mucho en su currículum, tanto a nivel de escuelas públicas como privadas, y también hoy por hoy tenemos una herramienta maravillosa que es la parte digital. Todos los jóvenes, los niños quieren, están ávidos de todo lo que es digital. Vamos a inundar las redes e internet de material sobre educación financiera, y esto nos va a ayudar a cambiar mucho más rápido y revertir toda esta parte de educación financiera hacia un mundo mucho más positivo. Y sin olvidar, a mí me interesa que podamos ayudar a la gente, a los niños jóvenes o a la gente adulta a hacer dinero, pero a mí me interesa crear en estas personas un sentido de responsabilidad social para que puedan contribuir a su familia, a su comunidad, a México y al planeta. Excelentes Así mensajes, es. Marcela, muchas gracias. Y efectivamente hay que aterrizar lo que tú decías, estas expectativas que es bueno generarlas, pero además inculcarles la cultura del esfuerzo, cómo puedes Claro. llegar a esas expectativas y desarrollar las capacidades para que ellos puedan lograrlas. Entonces, todavía no tenemos la confirmación oficial de la SEP que decías tú, que bueno que ya lo están adoptando. Ojalá así sea. Y hay que seguir trabajando en ese sentido. Si es que ahorita hay, decía yo, algo de polémica sobre esta materia, hay que seguir impulsando, trabajando para lograrlo. Bueno, se nos acaba el tiempo y no me queda más que agradecerle su fascinante participación en este panel y por supuesto sus aportaciones literarias que enriquecen enormemente la vida financiera de la niñez y de la juventud mexicanas. Y al público que nos está viendo, los invito a leer estos interesantísimos y útiles libros que, como diría Juan Luis, para que sus hijos sean millonarios. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a nuestros compañeros del Comité de Educación Financiera del ABM. Sin duda nos han ofrecido consejos muy útiles para que las personas que nos escuchan puedan tener mejor salud financiera y una mejor relación con el dinero. Ahora les hacemos entrega de un reconocimiento por su participación. Muchas gracias.